Bien, el día de hoy vamos a hacer un ejercicio de propiedades índice, el cual nos dice lo siguiente. ¿Okay? Para resolver este ejercicio necesitamos sacar los datos, como siempre, y decimos lo siguiente, ¿no? Este es del 3-2020, nos dice una muestra de limo de 10 centímetros de diámetro, nos da un diámetro y nos dice 2.5 centímetros de espesor, se ha comprimido hasta tener 2 centímetros de espesor sin cambiar su diámetro. ¿Okay? Se sabe que el índice de vacíos inicial es 1.35 y la gravedad específica de los sólidos 2.7. Se pide determinar el peso unitario saturado inicial, el índice de vacíos final, el peso unitario saturado final y el cambio de humedad causado por la compresión. Se supone que toda la compresión se ha producido por la reducción de E, el índice de vacíos, y la correspondiente pérdida de agua. Ok, estos son los datos. Nos da un diámetro, nos da una altura inicial, nos da una altura final, un índice de vacíos inicial y una gravedad específica de los sólidos de 2.7. Este es un ensayo de compresión en donde nos dice que la muestra inicial tenía una altura de 2,5 centímetros y luego se ha comprimido. El diámetro sigue siendo el mismo, pero sigue siendo los 10. Acá igual sigue siendo el mismo diámetro, pero esta muestra ya es de 2 centímetros. ¿Okay? Por la compresión de 2.5 se ha terminado a 2, pero el diámetro no ha variado, ¿no? Y obviamente que esto va a estar en un recipiente de compresión, ¿no? Que es como un aparato así, en donde hay placas que están ejerciendo la fuerza. ¿Okay? Eso se hace en laboratorio, no es un ensayo de compresión. Entonces acá nos está pidiendo el peso unitario saturado inicial, después nos está pidiendo lo que sería el índice de vacíos final, o sea, cuando teníamos esto, teníamos un índice de vacíos inicial que es 1.35. Ahora cuando tenemos esta condición final, queremos calcular lo que sería su índice de vacíos final, cuando ya está con 2 centímetros. ¿Okay? Entonces vamos a iniciar la solución directamente. Vamos a colocar inciso A. Ya. Inciso A, entonces tendríamos peso unitario saturado, vamos a insertar. Acá voy a tener lo que sería peso unitario saturado. Listo. Necesito calcular este valor. Posteriormente necesito ver qué ecuaciones puedo utilizar. Ok, entonces acá voy a buscar una ecuación que tenga los datos que yo tengo. Tengo índice de vacíos inicial, tengo gravedad específica de los sólidos y nada más, ¿no? Entonces creo que la que más se acerca es esta. Simplemente tengo estos dos valores de dato y este peso unitario del agua pues sí es un dato. ¿Okay? Puedo utilizar esa directamente. Entonces digo acá que la gravedad específica de los sólidos más el índice de vacíos, todo eso multiplicado por el peso unitario del agua, dividido entre 1 más el índice de vacíos. Y esto tendría que ser igual al peso unitario saturado. Listo, reemplazo valores. Tengo 2.7. Tengo acá
1.35, 9.81 y 1.35 nuevamente. Listo. Puedo calcular rápidamente este inciso. 2.7 más 1.35 por 9.81 dividido entre 1 más 1.35, lo cual nos da un valor de 16,91 redondeando, haciendo redondeos, kilonewtons metro cúbico. Y este sería nuestro primer inciso resuelto. ¿Ok? Listo. Inciso B. Para el inciso B nos pide calcular el índice de vacíos final. Podemos colocar acá como ecuación: índice de vacíos final. Nos pide el valor de EF. Listo. Entonces tengo que calcular el índice de vacíos final, para lo cual voy a utilizar ciertas ecuaciones. ¿Ok? Para eso vamos a utilizar lo que sería la altura de suelos. Vamos a recordar algo. Ya. Primero tenemos que darnos cuenta que aquí tenemos lo que sería una diferencia, ¿no ven? Este sería un delta de altura para empezar. ¿Ok? Sería un delta H, que sería la diferencia de los 2.5 a los 2 centímetros. ¿Ok? Ese es el primer delta que tenemos que calcular. Luego tenemos que calcular la altura de los sólidos para poder calcular lo que sería nuestra ecuación. ¿Ok? Para calcular lo que sería nuestro índice de vacíos final. Entonces necesitamos calcular este valor. Este valor ya lo podemos calcular rápidamente, pero este valor es el que tenemos que deducir. ¿Ok? Entonces yo directamente les voy a anotar la ecuación que se utiliza. En este caso sería la altura de los sólidos. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a mi peso de los sólidos, en W, y todo eso va a ser igual al área por la gravedad específica de los sólidos multiplicado por el peso unitario del agua. ¿Ok? Listo. Esta sería mi ecuación, en donde este peso está en kilonewtons. Obviamente este área tiene que estar sí o sí en metros cuadrados, porque este peso unitario del agua está en kilonewtons sobre metro cúbico. ¿Ok? Para que todo nos bote una altura también en metros. O bien, si queremos hacerlo en función de densidades, este tendría que estar en masa, esto tendría que estar en gramos sobre centímetro cúbico y esto tendría que estar en centímetros cuadrados. ¿Ok? Tienen que tener cuidado eso en las unidades. ¿Ok? Bien, entonces la ecuación que se utiliza acá es la siguiente. Para calcular la diferencia que ha ocurrido de volumen a de índice de vacíos a índice de vacíos,
tenemos que calcular esa diferencia, ese delta de índice de vacíos que hay, ok. Entonces para eso vamos a utilizar esta ecuación. Ok, vamos a insertar, acá está. Entonces necesito delta, que es una diferencia de índice de vacíos, el cual va a ser igual también a un delta, pero un delta de altura, ¿no? Lo que les estaba explicando hace ratos, entre la altura de los sólidos. Listo. Esta es la ecuación que vamos a utilizar. Entonces el delta de altura podemos calcular. Simplemente sería la altura, bueno, sería la diferencia, ¿no? De lo que era la inicial menos la final, cuánto hay de diferencia en eso. Y podemos calcular rápidamente. Este delta sería lo que era, el final es 2 y el inicial es 2.5, pero esa diferencia no puede ser negativa, ¿no? Entonces por eso vamos a colocar acá H inicial, porque estamos hablando en compresión, menos H final. ¿Ok? Entonces esto era 2.5 menos 2 nos va a dar un valor de 0.5 centímetros. ¿Ok? Porque esta unidad no puede ser negativa. Listo. Posteriormente tenemos que calcular lo que sería, tendríamos que calcular lo que sería nuestro HS. Para eso necesitamos el peso de los sólidos, para el cual tendríamos que calcular nuestro peso unitario seco y de ahí sacar recién su masa, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Para calcular el peso unitario seco, se dan cuenta rápidamente, tengo el peso unitario saturado, puedo hacer utilizando esta ecuación. ¿Ok? Ya tengo este valor, ¿no ven? Sé que está en condición saturada, entonces puedo calcular este valor de acá para después sacar este peso unitario seco. ¿Ok? Entonces yo hago lo siguiente. Puedo calcular el contenido de humedad saturado. Lo primero que podemos hacer es utilizar esta ecuación de acá, esta de acá, porque tenemos todos estos valores y sabemos que el grado de saturación es el 100% y podemos calcular el contenido de humedad. ¿Ok? En condición saturada. Entonces puedo insertar, digo, GS por contenido de humedad es igual a E por grado de saturación. Listo. Entonces necesito contenido de humedad y obviamente este va a ser el saturado. Y va a ser esto igual a ver, va a ser al índice de vacíos por el grado de saturación entre lo que sería Gs. Ok, entonces yo sé que el índice de vacíos inicial es 1.35, eso es de dato. El grado de saturación sé que es el 100% porque
diciendo que calcule el peso unitario saturado al inicio. Entonces sé que es el 100%. Entonces no lo voy a dar el porcentaje porque el contenido de humedad quiero también en porcentaje. Esto sé que es 2.7 y listo. Entonces tendría 1.35 por 100 dividido entre 2.7, lo cual nos da un valor de 50%. Entonces tiene un valor de 50% de grado de saturación. Posteriormente podemos calcular lo que les había dicho hace rato, el peso unitario seco. Entramos acá, tengo peso unitario seco, que va a ser igual al peso unitario saturado dividido entre 1 más lo que sería mi contenido de humedad también saturado. Listo. Y reemplazamos rápidamente. Saturado 16,91. Contenido de humedad saturado nos da un valor de 50. Está en porcentaje. Lo dividimos entre 100. Listo. Entonces tengo acá 16.91 dividido entre 1 más 50 entre 100. Lo cual nos da un valor de 11,27 con dos decimales. Kilonewton sobre metro cúbico. Posteriormente yo necesito el peso, ¿no? Y sabemos lo siguiente. Sabemos que el peso, o sea que el peso unitario es peso sobre volumen, ¿no? La ecuación general sería la siguiente. Sería un WS sobre volumen. ¿No ve? El volumen lo puedo calcular. Necesito en metro cúbico para tener el peso en kilonewtons. Y el volumen inicial pues lo calculo fácilmente porque tengo el diámetro y tengo la altura inicial, ¿no ve? Y esto lo voy a calcular en metros cúbicos. Entonces podemos convertir esto, altura inicial y diámetro. Entonces esto en metros sería 0,1 metros. Y esto sería prácticamente 0.025 metros, ¿no ve? Si lo llevamos a lo que serían las unidades de metro. Y esto por si acaso podemos colocarlo 0.02 metros. Listo. Ya. Entonces ya tengo esta altura, que con esta altura inicial y este diámetro puedo calcular mi volumen. Entonces yo voy a decir que mi volumen va a ser igual a la siguiente ecuación, ¿no ve? Que sería pi por el diámetro elevado al cuadrado dividido entre 4, todo eso por la altura inicial. Ok, reemplazo. Tengo el diámetro de 0.1 y la altura de 0.025. Todo esto me va a dar en metros. Ok, entonces tengo acá pi por 0.1 elevado al cuadrado dividido entre 4, todo eso por 0.025.
lo cual nos da 1.96 por 10 a la menos 4. Vamos a utilizar estos dos decimales, 1.96 por 10 a la menos 4. Vamos a colocar acá por 10. A la menos 4 metros cúbicos. Ok. Listo. Continuamos. Y nosotros sabemos que el peso es el peso unitario seco por el volumen. Podemos despejar de aquí directamente. Puedo decir que el WS va a ser igual a mi peso unitario seco por el volumen. Ya que el volumen está en metro cúbico con metro cúbico se va a ir, me va a quedar lo que es kilonewton. ¿Okay? Entonces de acá yo puedo calcular 11.27 por 1. Podemos copiar directamente, ¿no? Esto 1.96 por 10 a la menos 4. Listo, entonces puedo decir 11.27 por 1.96 por 10 a la menos 4, lo cual nos da un valor de lo que sería 2,21, redondeando dos decimales, por 10 a la menos 3. A la menos 3. Y obviamente esto ya está en kilonewtons. ¿Ok? Listo, podemos calcular el delta rápidamente. Ya tenemos esto. El área sabemos que es pi por diámetro al cuadrado. Prácticamente esta sería el área. Pero vamos a hacer rápidamente. Vamos a copiar esto. Acá. Tengo esto. Tengo el delta. Este HS. Si quieren lo podemos hacer igual a esto. Esto sería igual a esto. ¿Dónde está? Acá está. Listo. ¿Ok? ¿Dónde tenemos que reemplazar los valores? Listo, entonces puedo reemplazar los valores acá. Sé que esto es 0,05 centímetros, ¿no? Esto en metros sería 0. A ver, tengo 0,5 por 1 metro tiene 100 centímetros. 5 por 10 a la menos 3. Metros, listo. 5 por 10 a la menos 3 metros. Entonces eso reemplazo acá. Esto está entrando en metro. ¿Sí? El peso va a entrar en kilonewton, que va a ser este valor de acá. El área, en este caso no lo hemos calculado, pero podemos colocar directamente este valor de acá, que sería esto, el área. Este sería 2.7 y el peso unitario en kilonewton metro cúbico, 9.81. Y de acá saldría lo que sería nuestro delta E, o la variación que ha tenido nuestra
muestra, ¿no?, de suelo en sí, el índice de vacíos. Entonces acá tengo 5 por 10 a la menos 3 dividido, si quieren lo podemos colocar como paréntesis, y acá tengo 2.21 también por 10 a la menos 3 todo eso dividido nuevamente entre pi por 0.1 elevado al cuadrado dividido entre 4 por 2.7 por 9.81 y listo. Y esto nos da un valor de 0,47. ¿Ok? Directamente utilizamos ese valor. Esa es la variación que tenemos, ¿no? 0,47. Y nosotros decimos lo siguiente, que el índice de vacíos final esto va a ser igual al índice de vacíos inicial rápidamente menos lo que sería este delta. Ok, entonces tendría lo que sería un valor de 1.35 menos lo que sería 0.47, ¿no? 470 era, ¿no? Listo, entonces puedo calcular 1.35 menos 0.47 y me da un valor de 0,88. Ese es el valor del índice de vacíos final. Este sería nuestro penúltimo resultado. Y por último podemos calcular lo que nos pide acá. El peso unitario saturado final. El inciso C. Entonces podemos insertar peso unitario saturado final. A ver, vamos a insertar rápidamente. Listo, entonces para calcular este valor prácticamente nosotros necesitamos otra vez la ecuación de peso unitario saturado, pero ya hemos utilizado acá, ¿no? Lo único que va a variar acá es nuestro índice de vacíos, que ahora ya no es 1.35 sino 0.88. Entonces acá tengo 2.7 más 0.88 por 9.81 dividido entre 1 más 0.88, lo cual nos da 18,68. Listo. Entonces acá tendríamos nuestro penúltimo valor y por último nos pide calcular lo que sería la variación de contenidos de humedad o de humedad que existe, ¿no? Cambio de humedad causado por la compresión. Nos pide calcular ese cambio de humedad. Es como una diferencia de contenido de humedad. ¿Ok?
ese cambio, cuánto ha sido. Ok, entonces para eso podemos calcular nuevamente nuestro contenido de humedad saturado utilizando esta misma ecuación de acá. Ya está. Bien, vamos a utilizar esta misma ecuación donde lo único que está cambiando acá, sabemos que sigue estando saturado porque se está comprimiendo, entre los espacios vacíos sigue habiendo agua, donde va a cambiar únicamente nuestro índice de vacíos. Okay, entonces este ya sería 0.88 y según a eso nos tendría que dar otro valor. Okay, entonces tendría 0.88 por 100 dividido entre 2.7, lo cual nos da un valor de 32,59. Lo que nos quiere decir que en condición final nuestro contenido de humedad saturado, este sería en este caso el contenido de humedad saturado final, sería de 32,59, lo cual nos quiere decir que si antes era 50 y ahora es 32, se ha perdido agua, ¿no ve? Entonces se ha perdido todo este porcentaje de agua, pero ¿cuánto se ha perdido? Nosotros necesitamos calcular eso. ¿Okay? En este caso, nosotros vamos a calcular esta diferencia de contenidos de humedad, pero en este caso ya estando el inicial menos el final, ¿no ve? O sería el final menos el inicial. O sea, les voy a explicar de esta manera. ¿Okay? Cuando calculamos estos valores, cuando hablamos de contenido de humedad, si restamos el final menos el inicial y nos sale un valor negativo, este negativo simplemente nos está diciendo que se ha perdido agua, o se ha quitado agua. Ahora, si la diferencia entre el final menos el inicial es positivo, nos está diciendo que se ha añadido agua. ¿Okay? Es la única diferencia que hay entre este resultado negativo o positivo cuando se utiliza legalmente esta ecuación de esta manera. ¿Okay? Vamos a utilizarlo de esta manera y el signo negativo simplemente nos está especificando que se ha perdido agua. ¿Okay? Entonces, acá rápidamente lo voy a colocar. Vamos a colocar contenido. Bueno, aunque ya tenemos acá, ¿no? Directamente. Menos el saturado inicial. Ok, entonces tengo 32,59 menos 50 y eso nos va a dar obviamente un valor negativo, menos 17,41. Esta es la variación que existe, o como aquí nos dice, el cambio de humedad causado por la compresión. El valor negativo nos está indicando que se ha perdido agua, nada más. Entonces podemos colocar acá el cambio de humedad causado es de 17,41%, porque antes era 50 y ahora es 32,59, nada más. ¿Okay? Entonces el valor negativo simplemente nos indica que se ha perdido agua. ¿Okay? Cuando nos salga esta diferencia positiva nos indica que se está agregando o aumentando agua, nada más. ¿Okay?
Simplemente sería eso respecto a este ejercicio. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete a mi canal para estar al tanto de las próximas publicaciones. Hasta la próxima.